¿Cuál es su nombre, señora? Tomasa González Sánchez. Doña Tomasa González Sánchez. ¿Cuántos años tiene usted? 55. 55. Muy bien. Oiga, ¿y a usted quién le enseñó a elaborar artesanías? Una tía, pero ya murió. ¿A los cuántos años empezó usted a elaborar? Cuando tenía 20 años. 20 años. Y ahorita lo que está haciendo, esto es barro. Sí, ¿De dónde traen ustedes, de dónde consiguen el barro? lo compramos aquí abajo donde se llama San José de Gracia. ¿Lo compran por kilos, Por costales. por costales? Sí. ¿Y cuánto cuesta un costal de barro? Cuesta como 100 pesos. 100 pesos un costal. Ajá. Y en un costal, ¿cuántas artesanías elaboran? Depende porque me gusta hacer cosas grandes y un costal alcanza para hacer una cosa grande. Y cuando hago cosas chiquitas salen como unos 20 piezas, 40, 50 piezas chicas. ¿Cuántos días dura para elaborar una artesanía? Para hacer una pieza grande yo duro un mes. ¿Un mes? Ujú. ¿Y esa pieza qué cuesta? La vendo como en 15,000, 20,000 pesos. ¿Y en dónde la vende? Vienen los amigos que ya me conocen. ¿De dónde vienen? Vienen de México, de Morelia. Ahorita lo que está usted está preparando el barro. Sí, yo voy a hacer unas sirenas y cruces. Va a hacer una sirena. Ajá. ¿Y dónde obtiene usted el molde? Yo lo hago todo hecho a mano. A mano. Sí. Es imaginario. Ajá. Imaginaciones de la mente. Ah, muy bien. ¿Su familia también Sí, todos. se dedica a esto? Todos trabajan esto. Todos mis hijos y mis hijas. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 6. Ya están casados. ¿Y todos aprendieron esta Sí, actividad? todos aprendieron. Aquí en la comunidad de Ocumicho, la mayoría de los habitantes se dedican a esta artesanía. No todos se dedican, son pocos que se dedican a esta artesanía porque esta artesanía es muy trabajosa para todo, se nos va ocurriendo en la mente para que podamos hacer las piezas. Son pocas gentes que trabajan esto. Ah, ya. Muy bien. ¿Y qué artesanías son las que usted elabora? Cruces, aquí está ya una hecha. A ver, ¿y en cuánto tiempo? La elaboro ¿Cuántos días? en 4 días. 4 días. ¿Ya está terminada esta Ya, cruz? ya está terminada, ya está quemada. Ya todo ya está terminado. Pero me falta de pintar. Ah, le falta de Sí, pintar. está así natural. ¿Y esta artesanía en dónde la venden? Pues no, a nosotros nos daban permiso para que fuéramos en Día de los Muertos, pero ahora ya no nos dieron porque dicen que está la enfermedad esa, la de la virus, y ya no fuimos a ningún lado a vender. ¿No fueron este año a vender? No, ya en ningún lado ya. Pero yo sigo trabajando con mis piezas porque yo ya estoy en puesta de trabajar. Siempre tengo ahí ellas y tengo también pintadas de mis hijos y de mis hijas. Y sigo pues trabajando, no dejo de trabajar. ¿Podemos ver dónde quema usted o se cose? Sí, sí tengo un horno. Tiene un horno. Ajá. Este es el horno. Ajá, este es el ¿Usted construyó su horno? Sí, Sí, con mis hijos. con sus hijos. Ajá. ¿De qué material es? Es barro.
Y es barro. ajá, y lleva... Tabique. Ajá, Es tabique. tabique. Sí, tabique. Está construido con Con barro. barro, sí. Con barro. Ajá. ¿Y qué profundidad tiene de hondo? Creo que es como un... de aquí es como 1,5 metros. Metro y medio. ¿Y por dónde se le aplica la leña? Ahí va. ¿Por acá de este lado? Sí, ahí tiene el hoyito. Por aquí se le aplica la leña. Ajá. Sí. ¿Y cuántos días dura doña Tomasa? A mí me gusta quemar al paso. Yo me tardo como 24 horas para que no se me quebren las piezas. Yo empiezo desde las 6, así con puro brasas. A ver, explíqueme bien. Usted ya acomoda Sí, acomodo sus todo. figuras, Ajá. su artesanía, Lo y lleno. después Ajá, después con le- las brasas lo vuelvo empiezo a calentarlo con brasas. Y sí me dura pues tiempecito para que no se queme. ¿Cuántos días? No más un día. Empiezo como a las 6 de la mañana. Y como a las 6 y a las 7, 8, 9. Como a las 6 de la tarde ya están. Ya está. Ujú. Lo vuelve a tapar Yo o lo lo tapo. deja abierto. No, es tapado. Es tapado. Ajá, ahí tengo mis tamales que me lo tapo. Le tapa con los tamales Sí, para que así. guarde el calor. Sí, así es que lo tapo para que se puedan, cuando los estoy quemando, los tapo así. Y no lo destapo hasta el siguiente día. Hasta el siguiente día. Esta es una iglesia. Ajá, ¿Sí? ¿Cuántos días duró para elaborar esta iglesia? un mes. Un mes. Fui haciendo por partes. La primera iba con esto y la segunda iba con esto. Y lo tapaba con hule de bolsa de hule para que no se seque. El siguiente día otra vez con otra. Y así fui terminando. Está muy bonita la iglesia. Ajá. ¿Sí? Y esta iglesia, ¿en cuánto lo valora? Yo lo vendería como 4,000. 4,000 pesos. Está muy bonita la iglesia. Sí, ¿Sí? ¿Cuántos días me dijo? un mes. Un mes para elaborar esta iglesia. Y hay diferentes figuras que tiene usted Sí. que elabora, ¿verdad? Sí, Ahorita vamos a ver más figuras que usted tiene sí. aquí en su casa. Estamos en la comunidad de Ocumicho, municipio de Charapan. ¿Qué quiere decir Ocumicho, oiga? Purépecha Cuman, Ajá. lugar donde donde se curtían los cueros. Ajá, sí. ¿Sí? Es otra de las artesanías. Este es un toro. Es un Con toro. diablo. Con un diablo pescador. Con un diablo pescador. ¿Y qué significa esto? Esto significa el diablo también le gusta vender pescados. Muy bien. Estamos viendo que el toro y tienen los lados unas son Guacales. huacales, Ajá, con pescado. huacales con peces y pues el diablo, sin faltar el diablo, ¿verdad? Muy bien, muy bonito. ¿Cuánto cuesta esta figura? Cuesta 3,000. 3,000 pesos. Para las personas que deseen adquirir su artesanía, su domicilio, señora. Cumicho. Ocumicho, municipio Calle de Charapan. Emiliano. Ajá. Calle Emiliano Emiliano Zapata, número 15. 15. Preguntan por
Tomasa González Sánchez. Doña Tomasa González. Bueno, doña Tomasa, pues muy bonita su artesanía. Todos sus hijos trabajan esto, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno, pues nada más que artesanías elaboran aquí en la comunidad. Y esta es otra de las artesanías. ¿Qué es, oiga, doña Tomasa? Es un carro con los pollos, es un pollero. Ah, es un carro pollero. Ajá. Ah, pues aquí están los pollos, como que no quieren irse en el carro, ¿verdad? Sí, ya están volando. Están volando. Vean nomás qué bonito, qué bonitas artesanías elabora doña Tomasa aquí en esta comunidad. ¿Cuántos días duró para elaborar esta artesanía, esta figura? 15 días. 15 días. 15 días. ¿Y no se les ha quebrado cuando lo llevan a quemar? No. No, lo llevan con mucho cuidado. Sí, y lo reposamos el barro para que no se quebre. Después de que usted elabora estas figuras, ¿cuántos días lo deja para que se seque el barro? Barro se reposa un mes. Y después lo quema. Ajá. Después lo empiezo a trabajar para hacer mis figuras. Y después los echo al horno, espero como unos 4 meses, 3 meses, para que se sequen las figuras. Ah, muy bien. ¿Qué precio tiene, me dijo? 3,000. 3,000 pesos. Bueno, pues ahí está. Muy bonita artesanía en esta comunidad de Ocumicho. ¿Y dónde consiguen la pintura? Yo lo compro en Zamora. Vinílica es tonal de agua. De agua. Ajá. Muy bien. Entonces lo elaboran. Bueno, hace un rato vimos cómo estuvo amasando el barro. Ajá. Y después de amasarlo empieza a hacer las figuras. Sí. Después de que hizo las figuras, lo deja reposar unos días más para poderlo quemar. Sí. Después de que lo quema, ¿cuántos días más lo deja para poderlo pintar? Yo nada más lo dejo un día para que se enfríe el horno y lo saco ya para pintarlos. ¿Listo para pintarlo? Sí. ¿Y cómo elige usted el color? A mí me gusta más el color rojo, blanco, verde, como la bandera. ¿Y por qué le gustan esos colores, doña Tomasa? A mí me gustan esos, desde que yo era pequeña me gustaba la bandera. Ah, ya. ¿Y en cuántos días dura para pintar? Voy a durar 4 días. 4 días. Ajá. Muy bien. Pues así es como está antes de pintar. Ajá. Las artesanías. Esto ya está quemado. Sí. Ya posteriormente lo va a pintar. Sí. Muy bien. Doña Tomasa, ¿ha recibido usted apoyos No, para elaborar esto? no, ¿Nunca? nunca. ¿No ha ido a pedir apoyo a las autoridades municipales, No. estatales? No, nunca. Sí, porque yo nunca recibí. ¿Nunca recibió usted No. apoyo? No. Usted trabajó por su propia cuenta, Ajá. todos sus hijos. Muy bien, doña Tomasa, pues nos dio mucho gusto que nos haya recibido aquí en su casa. Igualmente, a ustedes Muchísimas muchas gracias. A las personas que nos apoyaron para llegar aquí a su casa y poder ver toda la artesanía que usted tiene. Nos vamos Muchísimas muy gracias contentos a ustedes. de haber platicado un rato con usted, conocer su actividad, conocer su vida en cuanto a esta actividad Llevo que usted realiza. 35 años trabajando. 35 años trabajando. Ajá, pero nunca recibí el apoyo. Ojalá que algunas autoridades pues, puedan apoyarle a usted para que siga transmitiendo estos conocimientos que usted adquirió desde hace, como nos menciona, más de 35 años. Ajá, ¿sí? gracias. Y que siga transmitiendo, siga pues inculcando a las nuevas generaciones para que no se pierda esta actividad, esta tradición, esas costumbres que tenemos como purépechas. Ajá. Muchísimas gracias, don Tomás. A ustedes. Gracias.